La historia del elefante del Vaticano se remonta al siglo XVI, durante el papado de León X. Este papa, cuyo nombre de nacimiento era Giovanni de Medici, pertenecía a una de las familias más influyentes de Florencia y tenía una gran fascinación por el lujo y los animales exóticos. Fue en ese tiempo que el rey Manuel I de Portugal le hace un regalo muy particular. En esa época, las relaciones diplomáticas entre los países a menudo incluían el intercambio de regalos extravagantes y exóticos para demostrar poder y riqueza. El rey Manuel I había recibido un elefante de Asia, específicamente de la India, como parte del comercio y las exploraciones portuguesas en el continente asiático. El elefante blanco o albino en cuestión tenía aproximadamente 4 años de edad y fue llamado Anone y Ano o Anón en español, haciendo referencia a Anón el Grande, un aristócrata cartaginés que fue clave en la victoria de Roma contra las tropas del general Amílcar Barca por el siglo III a.C. Y este elefante se convertiría en uno de los más asombrosos habitantes del Vaticano. Hoy les contaré la historia de Anone, el elefante mascota del Papa León X. Hola, soy Raquel Fournier y están en De Plástico No Somos. Descubran conmigo esta increíble historia y de cómo este elefante se convirtió en un símbolo de diplomacia y poder en el Vaticano. Comencemos. El rey Manuel I de Portugal recibió a Anone el elefante, o bien como regalo del Rajá de Cochi, o le pidió a Alfonso de Albuquerque, su virrey en la India, que lo comprase. Se dice que Anone era de color blanco, que nos indica que sufría de albinismo, y viajó en barco desde Lisboa hasta Roma en el año 1514, llegando a su destino el 12 de marzo, a la edad aproximada de 4 años. La llegada de Anone al Vaticano fue un evento grandioso y ceremonial. La vida en el Vaticano durante la época del Papa León X, a principios del siglo XVI, estaba marcada por una combinación de esplendor, poder político y religioso, así como el florecimiento cultural del Renacimiento. León X era miembro de la influyente familia de los Medici de Florencia, conocido por su amor al arte, el lujo y la cultura, lo que influyó, por supuesto, en el estilo de vida del Vaticano en esos años. El elefante de la India, Anone, entró a Roma en 1514 montando una gigantesca silla de plata, siendo regalo del rey Manuel I de Portugal al Papa León X por su coronación papal, y se convirtió en una especie de mascota oficial. Inicialmente fue mantenido encerrado en el Belvedere, para después ser trasladado a un edificio especialmente construido para él entre la Basílica de San Pedro y el Palacio Apostólico cerca del Borgo Sant'Angelo en el Vaticano. Era un animal que impresionaba por su rareza y tamaño, y rápidamente se convirtió en una atracción tanto para el papado como para los ciudadanos de Roma. Fue una de las atracciones de la ciudad, donde podía ser contemplado por el público todos los domingos. El elefante participó en desfiles y eventos públicos. Tenemos que entender que la vida en la corte papal era lujosa y a menudo extravagante. Los cardenales y otros dignatarios vivían en palacios espléndidamente decorados, disfrutando de una vida de comodidad y prestigio. En esa época, el Vaticano no era solo un centro religioso,
sino también un centro político de primer orden. El Papa tenía una enorme influencia sobre los asuntos de los reinos europeos y las relaciones diplomáticas con las monarquías, por lo que también eran comunes los intercambios de regalos, y en esa categoría es que entró Annone. La corte papal era un lugar donde el arte, la música y la arquitectura se entrelazaban con el poder político y religioso. Además, León X organizaba banquetes opulentos y era conocido por su gusto refinado y su afición al teatro y la música. Hasta el artista Rafael diseñó un fresco de Annone que lamentablemente no se conserva hoy en día. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que la mejor manera de apoyarnos es que le des un like a este video y te suscribas al canal haciendo clic en los botones que se encuentran bajo tu pantalla para que así YouTube pueda recomendarlo a otras personas. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Y si quieres comprarnos un café, haz clic en el botón que dice Thanks. Gracias en inglés. Annone el elefante fue transportado desde Lisboa hasta Roma en el año 1514, lo que en sí mismo fue una hazaña impresionante para la época. El viaje comenzó en Portugal, ya que el elefante fue un regalo diplomático del rey Manuel I, quien quería estrechar las relaciones entre su reino y el papado. Los exploradores portugueses habían adquirido al elefante durante sus expediciones a la India. En ese momento, una colonia importante para Portugal debido al comercio de especias. El transporte de un animal de tal tamaño no era fácil, así que Annone tuvo que ser embarcado en un barco especialmente adaptado para su viaje a través del mar Mediterráneo. Al llegar a Italia, el elefante fue llevado en una caravana cuidadosamente organizada hasta Roma. La llegada de Annone fue recibida con gran expectativa y entusiasmo. En ese tiempo, los elefantes eran animales casi míticos en Europa debido a su rareza, y su llegada representaba un espectáculo impresionante, tanto para los ciudadanos como para los nobles. Además de su tamaño y majestuosidad, la simbología detrás de Annone también era importante. El elefante simbolizaba poder, sabiduría y la expansión de la influencia papal más allá de Europa. Al llegar a Roma, Annone fue conducido a través de las calles en una especie de procesión pública. Los cronistas de la época narran que la gente lo seguía con asombro. Finalmente, a su llegada al Vaticano, Annone fue presentado ante el Papa León X, quien estaba encantado con su regalo. Se decía que el elefante era muy manso y que incluso saludaba al Papa inclinándose, lo que lo convirtió en una sensación inmediata. Annone se instaló en un espacio especialmente acondicionado dentro del Vaticano, y su presencia fue celebrada con banquetes y festividades. A veces incluso lo sacaban de paseo a desfilar por las calles de Roma, algo que en ocasiones resultaba un poco problemático, como cuando un cañonazo lo asustó y en su intento de huir hirió a algunos espectadores al atropellarlos mientras corría. O en otra ocasión, cuando en un desfile se asustó por el sonido de trompetas y tambores, derribando a un poeta que llevaba encima vestido a la usanza de los antiguos romanos. León X también hizo que se escribieran poemas y textos en su honor, reflejando así el impacto cultural que tuvo la llegada de este animal exótico al Vaticano. Según los relatos de la época, Annone cayó enfermo después de sufrir problemas respiratorios e intestinales graves. Se cree que padecía de una forma de estreñimiento severo o infección digestiva.
algo que no es de extrañar, dado a que los conocimientos sobre la atención médica veterinaria y a lo relacionado a las necesidades dietéticas de los animales exóticos en ese tiempo eran bastante limitados. En un intento por salvarlo, los médicos de la corte papal decidieron administrarle un purgante medicinal que contenía oro en polvo, lo que se consideraba en ese tiempo un tratamiento poderoso y eficaz para padecimientos de este tipo. El tratamiento médico, a base de un supositorio con alto contenido en oro, fue fatal. El Papa estuvo velando junto a None en todo momento. Pero, desafortunadamente, este tratamiento resultó ser fatal. En lugar de mejorar, Anone empeoró y murió poco después, el 8 de junio de 1516, poco más de 2 años de haber llegado al Vaticano. Su muerte fue un evento triste, tanto para el Papa como para los que habían llegado a admirar a este raro y exótico animal en el Vaticano y Roma. Anone vivió en el Vaticano durante poco más de 2 años antes de fallecer el 8 de junio de 1516, como comentamos anteriormente. Y a pesar de su corta estancia, dejó una marca en la historia del papado y de la ciudad de Roma. Su muerte fue muy sentida y afectó profundamente al Papa León X, quien incluso mandó a construir un monumento en su honor, ya que había desarrollado un apego especial hacia su excéntrica mascota. También se escribieron varios textos y poemas en memoria de Anone. La pérdida del elefante, un símbolo de poder, exotismo y relaciones diplomáticas, fue vista como un evento significativo en la corte papal hasta el punto de que el propio Papa compuso su epitafio, del cual comparto solo las 2 últimas frases que dicen: lo que la naturaleza ha arrebatado, Rafael de Urbino con su arte ha restaurado. Anone, el elefante del Papa León X, fue enterrado en el patio de Belvedere dentro del Vaticano. El Belvedere era un espacio amplio y abierto que formaba parte de los palacios papales donde Anone había vivido durante su estancia. Los restos de Anone no se encontraron hasta 1962, cuando se estaban haciendo trabajos de climatización en el Vaticano, específicamente en el patio de Belvedere, encontrándose 4 grandes piezas dentales, una mandíbula gigante y huesos enormes que quedaron descartados como pertenecientes a un dinosaurio, confirmándose que eran los del elefante de León X. Los restos históricos indican que el Papa León X ordenó que se construyera un monumento en honor a Anone para conmemorar así su muerte. El mismo era parte del reconocimiento del afecto que el Papa tenía por el elefante, así como del simbolismo que Anone representaba para su papado. La tumba de Anone y el monumento en su honor probablemente desaparecieron o se destruyeron con el tiempo, ya que el patio de Belvedere fue remodelado y modificado en los siglos posteriores. Pero los restos de Anone esperaban allí ser redescubiertos. A pesar de su corta vida, la historia de Anone se convirtió en una leyenda, y su presencia en el Vaticano sigue siendo recordada como uno de los episodios más curiosos y pintorescos de la historia del papado renacentista. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.